dulzura de las vertientes, Chanel y Florian Vergara. Por amor aprendí a cantar, por amor aprendí a llorar. De tanto cantarle al amor, canté mis versos al viento. Por amor aprendí a cantar, por amor aprendí a llorar. De tanto cantarle al amor, canté mis versos al viento. Ahora les canto por amor. Y a bailar, mis padrinos, Freddy Gómez Saturno, Sheila Florian Gómez. ¡Con alegría! ¡Con alegría, Chanel! Eres el sueño de amor en tu alma lleno de orgullo. Por amor aprendí a cantar, por amor aprendí a llorar. Eres el sueño de amor en tu alma lleno de orgullo. Por amor aprendí a cantar, por amor aprendí a llorar. Besos de fuego tú me darás, besos de fuego yo te daré. Tú amoroso y yo igual, y del amor viviremos. Besos de fuego tú me darás, besos de fuego yo te daré. Tú amoroso y yo igual, y del amor viviremos. Recordando nuestra tierra, vamos a bailar pero sin llorar. Luis Herrera Padilla, en Italia. Otrita más y nos vamos a Huancayo con la familia Bonifacio Suyuchuco. Sigue, sigue, sigue. Y para que goce Abel Vergara y familia. Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca.
de América. Lourdes Castillo Ferrer, Carlos Soto Ramírez, Fernando Toledo Ríos, Frainet Padilla Zipán, Santiago Padilla Zipán, gran compositor marquino, con su gran banda, Monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jimpe! ¡Con cariño! Para los directivos y socios de Promarca, Asociación Civil, con su presidente, Orlando Valero Ferrer. Kushi kurishun marca mayikuna ima noya tajke kayanki wojikuna panikuna nokapa juteja José Gamarra Muñozmi aliapam kushikuliami yapilieki kunawan que programan sikcho aliapam jueves junaj kunano kutirayamo nokakuna que Promarca RTV nishhan programan sikwan que taka Promarca Asociación Civil pa yanapeninguan mi rure kayamo parlanapaj tushunapaj hotsunapaj que dilla parlanapaj Yarpakurinapaj, Yachakurinapaj, Pischeno, Calderishun, que Shumaj programan Sikwan. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Promarca RTV. Como les decía, en nuestra lengua originaria, el quechua ancashino, mi nombre es José Gamarra Muñoz y los acompaño en una nueva edición de Promarca RTV. La novedad del día de hoy es que ya hemos regresado de nuestro pueblo de Marca en la provincia de Recuay, región Ancash, y les traemos las ultimitas de lo que fue la festividad de San Lorenzo de Marca el pasado 10 de agosto del 2022. Tenemos un material propio de Promarca RTV y exclusivo que lo compartiremos con todos ustedes en esta edición. Así que por ello los invitamos a compartir esta transmisión, amigos, para que pueda llegar a muchas más personas y puedan de repente, si no tuvieron la oportunidad de ir a Marca, pues tener de cerca lo que fue esta festividad, que fue una experiencia muy bonita, muy distinta a lo que normalmente se realiza año a año en Marca, pero muy satisfactoria para Promarca, al menos para nosotros, quienes presentamos la estampa del Inca y sus payas de Marca el día 10 de agosto. Acá tenemos la fotografía, la estampa del Inca y sus payas de Marca, y en breve se las vamos a mostrar en mejor calidad para que ustedes puedan apreciarla, ya que cada 5 años estas danzas, que son patrimonio cultural de la nación, porque la danza del Inca y sus payas es patrimonio cultural de la nación desde el año 2014, tienen que renovar su título. Y ya les iremos explicando poquito a poquito al respecto. Así que, para iniciar, vamos a comenzar con música en la voz de nuestra querida Yaneli Florian, con el tema Linda Paisanita. Aquí, esto fue en marzo aquí en Promarca RTV. Para todos los paisanitos, lindo paisanito que tienes, ¿por qué no me miran tus ojos? Lindo paisanito que tienes, ¿por qué no me miran tus ojos?
vertientes con la orquesta La Nueva Revelación de Marca. Queremos aprovechar en enviar un cordial saludo a la filial Estados Unidos de Promarca Asociación Civil, al señor Fernando Toledo Ríos, al señor Santiago Padilla Cipán, Trainer Padilla Cipán, a nuestra querida señora Lourdes Castillo Ferrer y también al señor Carlos Soto, a todos los hermanos marquinos y chocanos ancachinos en el extranjero. Un fuerte abrazo para ustedes. Cada vez que paso el sitio donde me juraste amarme, cada vez que paso el sitio donde me juraste amarme, lágrimas me faltan para llorar, corazón no tengo para sufrir. Lágrimas me faltan para llorar, corazón no tengo para sufrir. Si tú un cholo deja manqui, si tú suambra kaki, que churila y que suey cama, altar chakima apamata. Si tú wambra deja manqui, si tú cholo deja manqui, que churila y que suey cama, altar chakima apamata. Eso. ¡Feliz aniversario, Promarca! Con Yaneli Florian y la orquesta Nueva Revelación de Marca. ¡Eso! Así, así, así. Unita más, la llavita. Eso. Así es, amigos, estamos de retorno aquí en Promarca RTV y quisiera agradecer por los saludos y asimismo también por la sintonía de don Emilio Castillo Soto, quien nos envía felicitaciones por la labor realizada. Ya les compartiremos en breve lo que llevamos a cabo en Marca. Igualmente para el amigo Daniel Cabana. Buenas noches, hermano José. Excelente programa, a seguir difundiendo nuestra lengua y cultura. Saludos desde Huaraz. Igualmente a todos nuestros amigos y hermanos de la capital de Ancash, Huaraz. Igualmente para Marden Aparicio, saludos cordiales. Para Elizabeth Molina León, felicidades. Para Joaquín Gamarra, felicitaciones, sobrino, y éxitos. Hagan grandes saludos a tu papá. Igualmente saludos para el amigo Miranda, para Rodrigo Miranda, y bonita programación. Rodrigo ahorita está en Tarapoto disfrutando de unas buenas vacaciones. Igual le haremos llegar sus saludos, tío Joaquín Gamarra. Así que, amigos, déjenos sus saludos para ir leyéndolos durante la transmisión. Amigos, este especial de la festividad de San Lorenzo de Marca 2022 lo vamos a dividir en dos partes. La primera, que se va a realizar en este programa del día 18, y la segunda va a ser la próxima semana, donde expondremos las mudanzas propiamente de la fiesta. Aquí vamos a explicar un poco, vamos a ver videos del día 10 de agosto, desde que las payas comienzan a recorrer el pueblo hasta el término de la procesión. O sea, más o menos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y la próxima semana veremos lo acontecido desde las 4 de la tarde en adelante. Tanto como, por ejemplo, el Pasacalle, Calle Inca, Guayno del Inca, Guayno, Pinquichi, Pucle Pampa, Cuadrilla y la captura del Inca. Eso va a ser la próxima semana, ya que aquí en el estudio estará presente parte del elenco oficial de El Inca y sus payas de Marca, de Promarca Asociación Civil, quienes participaron en la presentación del
10 de agosto pasado. Amigos, por favor comenten la transmisión, compartan para poder enviar los saludos, para que ustedes de repente puedan comentarnos su experiencia, qué les pareció la fiesta de Marca el 2022 y nosotros ir mejorando de repente en posteriores presentaciones de Link y sus payas de Marca. Entonces, tenemos producción una primera fotografía para ir viéndola y poder entrar en contexto de lo acontecido. Tenemos allí una primera fotografía de Link y sus payas de Marca en la casa del señor Inca, el señor Eric Alejos Muguruza, quien nos recibió desde muy temprano con la estampa completa. Vemos a los personajes, el Inca, el Rumiñahui y las payas. 8 payas elegantemente vestidas a la usanza propia del día 10 de agosto, color rojo. ¿Por qué rojo? Porque es el color del patrón San Lorenzo. Y un personaje muy singular que es el Aukish, que en otros pueblos cercanos se le llama Ruku. Este Aukish es quien cuida propiamente a las payas. Segunda fotografía, por favor, producción. En la segunda foto tenemos a la estampa completa junto a los directivos de Promarca, el señor Porfirio, vicepresidente de Promarca, la señora Prácedes de Economía y la señora Silvia, quienes estuvieron acompañando desde muy temprano a la estampa, y también la señora Norma Espinosa, reconocida artesana marquina, quien nos proporciona las vestimentas tanto de cada uno de los personajes. Vamos a la tercera fotografía, por favor, Rubén. En la tercera fotografía ya observaremos una imagen más propia de la estampa, con los personajes que la componen, payas, Inca, Rumiñahui y Aukish. Vamos con la foto número 4, por favor. En la foto número 4 vemos el lado izquierdo de las payas. Ahí tenemos algunas de ellas, de repente las pueden reconocer. Vamos a la foto número 5, que es una foto más central, si no me equivoco. Ajá. La foto central. Vamos a la foto número 6. La que sigue. O si no en todo, ajá, muy bien. Tenemos la zona derecha de las payas. Y pasamos finalmente a la foto número 7, donde veremos a quienes pasaron el cargo de funcionarios. De la foto final, así es, la foto general. No sé si tenemos una más, Rubén, por ahí, me parece. Ajá, esa. Tenemos a los funcionarios, el señor mayordomo Ronnie Soto Espinosa. A su izquierda, el señor Eric Alejos Muguruza con sombrero, acompañados de la señora Prácedes y don Porfirio de Promarca. Así que ese trabajo en conjunto que hemos realizado con los funcionarios de este 2022, todo esto se realizó desde muy temprano en la casa del señor Inca, el señor Eric Alejos Muguruza. Así es. Vamos a observar, amigos, entonces un primer video sin más rodeos, un primer video de lo que se desarrolló muy temprano cuando las payas estaban preparándose y luego cuando comenzaron a recorrer las calles de Marca rumbo a la casa del Inca. Video 1.
¿Por qué este 2022 ha sido diferente al de los otros años? En primer lugar, por un poquito ya bajó la intensidad de la pandemia en nuestro país. Y en segundo lugar, este año correspondió hacer ya la evaluación quinquenal de la danza del Inca y sus payas como patrimonio cultural de la nación. Entonces, como indican los documentos enviados por el Ministerio de Cultura, ante ciertas, de repente, faltas de interés por parte de las autoridades con la danza, es que Promarca viene impulsando desde el mes de mayo que la danza se presente el día 10 de agosto ante los ojos de los funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash. Es por ello que el 10 de agosto es que se presentó la danza, día en que se ejecuta, 10 de agosto, para que pueda ser observada, pueda ser evaluada, tanto por los funcionarios como también por el público en general. Vamos a ver ahora un video 10 de agosto 2.
La tierra linda del Perú. Estamos aquí de retorno, amigos, en Promarca RTV. Ya hemos visto que el Inca y sus payas de marca han llegado al domicilio del señor Inca, a quien agradecemos por las atenciones el día 10 de agosto. La primera hora fuimos acompañados por la banda Santa Cecilia de Catac y veremos a continuación ya ahora el recorrido del Inca y sus payas de marca por las capillas que se arman tradicionalmente en la Plaza de Armas hasta poder llegar a la iglesia matriz de Marca. Antes de ello, quisiera seguir leyendo algunos comentarios, como de Cirilo Espinosa Padilla, quien dice: saludos José, éxitos, y de nuestro presidente Orlando Falero Ferrer: bienvenidos a Promarca RTV con la difusión de la festividad patronal 10 de agosto en honor al mártir San Lorenzo de Marca. Para mi amiguita Neila Loza, éxitos amigos, un fuerte abrazo para ti Neila, se les extraña bastante. Y igualmente para don Elmer Florian de Ichoca, Colina, felicitaciones a tu programa por difundir las costumbres, muchos éxitos. Igualmente para Lipman Garro Flores, igualmente para la tía Hermenegilda Flores allá por Marca. Así que amigos, déjenos sus comentarios que los vamos a seguir leyendo aquí en Promarca RTV. Vamos a iniciar ahora con el Huayno del Inca, ya acompañado con orquesta. Sí. Dueño del Tahuantinsuyo, 14 incas brillaron en la historia como dueños de todo el imperio. 14 incas brillaron en la historia como dueños de todo el imperio. Orquesta.
que verla con la Inca, pues.
Muy bien amigos, hemos observado en este video el recorrido del Inca y sus payas de Marca desde la casa del señor Inca hasta la capilla de Jacamarca, que vendría a ser casa del patrón San Lorenzo. En la cotidianidad él suele estar allí y por fiesta se lo lleva a la iglesia matriz de Marca. Entonces vamos a seguir leyendo algunos de sus comentarios. Por ejemplo, Nel León Ramírez nos dice: mis felicitaciones al programa Pro Marca por conservar nuestras costumbres únicas e incomparables. Gracias a ti, Nel, por dejarnos este comentario. Igualmente un saludo para José, enhorabuena Yanak, para Houston, Antunes Enríquez y para Celestina Soto. Entonces vamos a continuar ahora con el video 10 de agosto número 4, si no me equivoco. Producción es el que continúa para poder ir observando. Vamos.
Muy bien, amigos, hemos observado hasta este momento ya el momento en que Link y sus payas de Marca hacen el ingreso pues al templo matriz de Marca, en capital de nuestro distrito. Antes que nada quisiera comentarles algunas apreciaciones hasta este momento. En primer lugar, agradecer a todas las personas que nos han acompañado desde el inicio, que la danza comenzó a ejecutarse hasta las horas de la tarde. Estamos muy agradecidos con ustedes por darnos el respaldo, el acompañamiento y el soporte que necesita esta danza como patrimonio cultural de la nación. Asimismo, la posición que han tomado las autoridades respecto a la danza es ya de conocer de cada uno de los pobladores residentes en Marca y hijos marquines que están por diversas partes de nuestro país, de nuestra zona centro del país, costa. No hay por qué comentarlo, ya cada uno lo ha visto, cada uno sabe, cada quien saca sus propias conclusiones. Nosotros como Promarca hemos sacado adelante esta presentación de Link y sus payas de Marca. Lo pendiente lo vamos a conversar la semana próxima, cuando tengamos aquí parte de la delegación, para poder comentar desde las experiencias de ellos qué les pareció esta bonita danza que ustedes han observado, que es muy elegante, tiene una mística. Los que de repente estuvieron ahí, tiene una mística especial que es indescriptible. Así que lo siguiente, que viene a ser ya lo que los capitanes bailan, el baile de capitán, la procesión y lo que resta, lo veremos la próxima semana en una nueva edición de Promarca RTV. Agradecerles a cada uno por su audiencia en esta noche, por haberse dado cita, y la próxima semana preparen su canchita, su gaseosa. Sé que no debo decir esto, pero de repente su cervecita, no lo sé, para poder acompañarnos desde casa y compartir juntos una velada marquina, porque este programa es una velada marquina y la próxima semana lo será de todas maneras. Cerramos con una guayallada interpretada por la orquesta La Nueva Revelación de Marca, aquí en Promarca RTV, con su director Hildebrando Padilla. Nos vemos la próxima semana. Eguayá. Con esta bonita guayallada terminamos este primer aniversario de Promarca RTV junto a la orquesta La Nueva Revelación de Marca. Agradecemos a Aurelia Gemaritano Barrera, la Marquinita, a Yaneli Florian, la dulzura de las vertientes, a Daisy Castillo, la dulce pararina, a Azucena Cantaína. Igualmente un abrazo fraterno nuevamente para la filial USA de los Estados Unidos, a la señora Lourdes Castillo, a don Fernando Toledo, a la familia Padilla Zipán, a don Carlos Soto, a nuestro presidente, el señor Orlando Falero Ferrer, y a toda la junta directiva. Muchísimas gracias, orquesta La Nueva Revelación de Marca de Hildebrando Padilla Gamarra. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Eguayá.